Bienvenidos al 34º y 35º capítulo del fanfic. Espero que les guste. Sasuke observaba el caos desde la retaguardia, impotente. A pesar del poder de su Sharingan y el sello maldito, lo que tenía frente a él era más que una amenaza. Era una sentencia de muerte. Los enemigos eran demasiado fuertes. No había forma de revertir la situación. Frustrado, aceptaba que el fin había llegado, cuando, de pronto, algo se movió bajo sus pies. La sombra de Gozu emergió silenciosamente, y, casi al mismo tiempo, una brisa suave recorrió el campo de batalla. El viento era extraño, como si el mundo se hubiera detenido un instante para inhalar profundamente. Luego, Sasuke abrió los ojos de par en par, incapaz de creer la imagen que tenía en el frente. Kakuzu, sin perder más tiempo, lanzó su puño hacia Sakura y Kakashi. Era el golpe final. Sakura, sintiendo su incapacidad para evadir sin abandonar a Kakashi, cerró los ojos con resignación. El aire vibró con la fuerza del impacto. Una explosión menor levantó una nube de polvo y tierra, cubriendo todo por un segundo eterno. Pero el golpe no dio en su blanco. Sakura, aún viva, sintió que había sido arrastrada hacia atrás en el último momento, aunque la adrenalina no le permitió entender cómo. Cuando abrió los ojos, lo primero que notó fue que no estaba en el suelo donde esperaba morir. Sakura, aún temblando por lo cerca que había estado de morir, escuchó primero unos pasos detrás de ella, pasos lentos y calmados. Su corazón se detuvo por un instante cuando vio cómo alguien avanzaba lentamente hacia el frente, cruzando a su lado sin emitir palabra. A medida que se acercaba, la brisa hacía ondear con suavidad su chaqueta negra, y cada movimiento parecía empujar el caos a su alrededor hacia un segundo plano. Se colocó con naturalidad entre ella y Kakuzu, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Su andar no tenía prisa. Era la calma personificada en medio del infierno. Llevaba las manos hundidas en los bolsillos, y al detenerse, se erguía con una autoridad imposible de fingir. Finalmente, el viento despeinó su cabello rubio, brillante como un grito silencioso de identidad. Era él. Era imposible no saberlo. Sakura se llevó una mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin permiso, sin saber si nacían del miedo acumulado o del alivio que la desbordaba. Era una reacción visceral, inevitable. Kakashi, tambaleante, lo reconoció al instante y sus ojos también se abrieron con incredulidad. Y entonces ocurrió una reacción en cadena. Uno por uno, todos los shinobi de Konoha aún de pie, heridos o luchando, detuvieron su combate ante la nueva presencia que se encontraba en la zona de guerra. Naruto Uzumaki pisaba el campo de batalla. Kakuzu miró al recién llegado con los ojos entrecerrados. Jinchuriki del Kyuubi reconoció Kakuzu, notando los inconfundibles rasgos físicos de Naruto. ¿No se supone que estás hospitalizado por un colapso en tu red de chakra? Es lo que se supone, respondió Naruto simplemente. Sus ojos viajaban por la zona, notando la cantidad increíble de ninjas que estaban atacando a sus compañeros. De todos modos, las suposiciones no son siempre correctas. Mientras Naruto encaraba a Kakuzu con una serenidad antinatural, la sombra de Kabuto apareció junto a Kakashi. Sin decirle una palabra, comenzó a aplicar un ninjutsu médico. Kakashi, aún debilitado, lo notó, pero su atención se desvió de inmediato hacia Naruto. Algo no encajaba. No debería poder utilizar a estos, en primer lugar, ni debería estar aquí, pensó Kakashi, viendo la figura de Naruto. Kakashi, ¿qué significa esto?, preguntó Yamato, tan desconcertado como él. Ante eso, Kakashi respiró hondo. No lo sé. Pero si él está aquí, entonces, estamos a salvo. Ante esa respuesta, Yamato frunció el ceño. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí?, preguntó Yamato, nuevamente. ¿Acaso importa? Quien dijo eso fue Sasuke, quien avanzó de la retaguardia para ver el combate que se estaba por dar en primera fila. Lo importante es que Naruto está aquí. Kakuzu no pudo evitar escuchar la conversación de los shinobi de Konoha. Una sonrisa apenas visible se dibujó en su rostro curtido. Tus aliados parecen tener una fe ciega en ti, Jinchuriki. Pero su esperanza no cambiará lo inevitable. De todos modos, tú también eres nuestro objetivo. Tras decir eso, los ojos de Naruto analizaron de mejor manera a Kakuzu. Ya veo, eres compañero de Itachi, notó Naruto, entrecerrando sus ojos. Kakuzu extendió el brazo, y de su piel surgieron hilos negros que danzaban con intenciones letales. Itachi falló en capturarte por culpa de aquel Sannin entrometido. Esta vez no tendrás tanta suerte.
En un parpadeo, Kakuzu cerró el puño y su brazo se tornó oscuro como el acero. Arremetió con un golpe brutal hacia Naruto, pero el rubio alzó la mano izquierda con precisión, deteniéndolo en seco. El suelo crujió bajo sus pies, retrocedió apenas unos centímetros, y entonces contraatacó. Su puño derecho se estrelló con una fuerza devastadora en el abdomen de Kakuzu, obligándolo a retroceder varios metros, arrastrando los pies por la tierra. El silencio se apoderó de todos por un instante. Kakuzu exhaló con molestia. Observó las manos de Naruto, ahora cubiertas por guantes que no estaban ahí antes. Interesante, murmuró con una mueca de intriga. Escuchen todos, ordenó en voz alta a los Jounin de Iwagakure. Nadie interfiera hasta que yo lo diga. Y nadie se atrevió a desobedecer. Porque la orden del Tsuchikage era clara. Los Akatsuki mandaban en esa operación. Sin mucho más que hacer, retrocedieron. Kakuzu se incorporó lentamente, sacudiendo el polvo de su túnica como si el impacto anterior no fuera más que una molestia menor. Pero en sus ojos había un brillo diferente ahora, una chispa de seriedad que antes no estaba. No está mal para un convaleciente, murmuró, y con un impulso repentino, su figura se volvió un borrón oscuro que se lanzó como proyectil hacia Naruto. El primer puñetazo llegó con fuerza brutal, directo al rostro. Naruto, con una precisión casi instintiva, cruzó ambos brazos al frente, absorbiendo el impacto con los antebrazos. El sonido del choque fue como un trueno seco en mitad del campo. La onda de choque levantó una nube de tierra a sus pies. Kakuzu no se detuvo. Giró sobre su propio eje y lanzó una patada lateral con la pierna derecha, apuntando a la cabeza de Naruto. Pero el rubio reaccionó al instante. Levantó su pierna izquierda y bloqueó la patada con su rodilla, estabilizándose en el proceso. Ambos guerreros quedaron un segundo suspendidos, cuerpo a cuerpo, mirada con mirada, en un punto muerto de pura tensión física. Y entonces, el infierno se desató. Kakuzu se retiró apenas medio paso, solo para iniciar una andanada frenética de ataques. Un gancho de derecha que Naruto desvió con un giro de torso. Una patada ascendente, que el rubio interceptó con el antebrazo izquierdo. Un puñetazo al estómago que bloqueó con el codo. Una patada descendente como hacha que el joven esquivó dando un salto atrás. Pero Kakuzu no le dio respiro. Dio 2 pasos adelante y volvió a lanzar un derechazo que parecía querer romperle la mandíbula. Naruto se agachó, sintiendo el silbido del viento rozar su cabello, y desde esa postura baja giró sobre sí mismo, intentando barrer con la pierna. Kakuzu saltó justo a tiempo, pero apenas tocó el suelo, Naruto ya estaba sobre él. Con la mano derecha, Naruto lanzó un puñetazo recto al rostro de Kakuzu. El miembro de Akatsuki levantó su antebrazo, bloqueando justo a tiempo, aunque el golpe lo hizo retroceder 2 pasos. El siguiente fue al abdomen, con la izquierda. Kakuzu desvió el golpe con el codo. Naruto aprovechó la apertura para lanzar una patada giratoria, pero Kakuzu se agachó y respondió con un codazo ascendente que obligó al rubio a retroceder. Ambos se separaron por apenas un segundo. Respiraban con control, como si sus cuerpos ya hubiesen pasado por 1000 batallas. El aire entre ellos vibraba. Tienes buena técnica, lo admito, masculló Kakuzu, levantando ambos puños. Pero fuerza sin experiencia no sirve de nada. Naruto no respondió. Sus ojos se mantuvieron firmes y determinados. No tenía intención de debatir. Solo se preparó de nuevo. Kakuzu se lanzó otra vez. Esta vez el patrón fue menos directo, más errático. Primero un falso golpe con la derecha, luego un giro rápido que ocultaba un gancho real con la izquierda. Naruto leyó el movimiento y alzó el brazo para bloquear, pero Kakuzu giró sobre su propio eje y, como serpiente, lanzó una patada con la pierna opuesta. Fue un golpe certero al costado del rubio, que lo empujó unos metros hacia atrás. Naruto se deslizó en el suelo, amortiguando el impacto, pero volvió a incorporarse al instante. Kakuzu avanzó de nuevo, ahora con ambos brazos lanzando puñetazos a toda velocidad. Naruto se cubría, se agachaba, giraba sobre sí mismo, deslizándose con pasos suaves y fluidos. Era como si danzara alrededor del combate. Bloqueó un golpe, desvió otro, bajó la cabeza para esquivar un tercero. Cada vez más cerca, cada vez más preciso. Y entonces, en mitad de esa tormenta de ataques, Kakuzu notó algo. TSK, me está siguiendo el ritmo. No, se corrigió en voz baja, mientras su ceño se fruncía. Me está superando. Con un rugido, Kakuzu atacó de nuevo, con toda la fuerza de su brazo endurecido por su técnica.
Apuntó al rostro de Naruto con un golpe que parecía querer arrancarle la cabeza. Pero el joven Jinchuriki no se inmutó. En el último segundo, movió la cabeza hacia un costado con un movimiento fluido, dejando que el puño de Kakuzu pasara rozando su mejilla sin tocarla. Y antes de que el enemigo pudiera recuperar la postura, Naruto contraatacó. Giró sobre su pierna izquierda y descargó un puñetazo limpio y brutal con la derecha, directo al pecho de Kakuzu. El impacto fue tan contundente que el Akatsuki salió volando hacia atrás, rodando por el campo de batalla como muñeco de trapo, levantando nubes de polvo y tierra. Terminó su recorrido justo al lado de Idan, quien apenas tuvo tiempo de apartarse mientras su compañero se estrellaba contra el suelo. Naruto volvió a enderezarse con calma. Su pecho subía y bajaba con control. No tenía rasguños visibles. Y sus ojos, brillando con una determinación inquebrantable, no se apartaban de su objetivo. Naruto llamó Kakashi, poniéndose de pie sin moverse del lugar. El otro, aquel de pelo gris, tiene la capacidad de reflejar el daño que recibe a un objetivo que marcó previamente, explicó con seriedad. Ya lo hizo, tiene a Gai marcado. Antes de pelear contra él, debes asegurarte de sacarlo del círculo. Naruto asintió sin mirar a Kakashi, comprendiendo perfectamente las palabras de su maestro. Comenzó a caminar lentamente hacia sus objetivos, pero una voz cortó el silencio con furia. Kakuzu, estás hecho polvo. Déjate de juegos, dijo Idan, burlándose de su compañero, antes de mirar a Naruto. Oye tú. Más te vale que no des un paso más. Gritó Idan, apuntando un estoque directo a su corazón. Naruto se detuvo al instante. Si sigues avanzando, voy a matar al de verde. Naruto se mantuvo estático en su lugar, obedeciendo a Idan. Así es, quédate quieto, buen chico. Mientras hablaba con tono burlón, notó que Naruto levantaba la mano izquierda en su dirección. En ese momento, los ojos de Idan se abrieron de par en par, al sentir cómo su cuerpo era oprimido por una fuerza invisible antes de ser arrastrado violentamente hacia el rubio. Kakuzu reaccionó de inmediato, extendiendo sus hilos en un intento desesperado por frenar a su compañero, pero fue demasiado tarde. Idan fue arrancado de su círculo ritual y salió disparado hacia Naruto. A medida que se acercaba, el puño derecho del Uzumaki se cubrió de una intensa aura púrpura. Cuando Idan estuvo al alcance, ese mismo puño impactó de lleno en su rostro, hundiéndolo en el suelo y creando un pequeño cráter bajo sus pies. ¿Eso es todo lo que Akatsuki puede ofrecer?, preguntó Naruto, retirando lentamente el puño del rostro de Idan, dirigiendo una mirada desafiante hacia Kakuzu. El renegado lo observó con una expresión claramente irritada. Idan había quedado inconsciente por ese único golpe. Un golpe que habría matado a cualquier otro, pero que él solo logró resistir gracias a su inmortalidad. Tú eres extraño. No se siente tu chakra en absoluto, y aún así tu fuerza física es sobrenatural. Y esa técnica con la que atrajiste a Idan, eso no es algo que pueda hacerse sin chakra, entonces ¿qué demonios es? Analizó Kakuzu con el ceño fruncido. Naruto no respondió. Solo lo observó en silencio, con la mirada fija. Kakuzu comprendió al instante que no obtendría palabras, solo golpes. Se quitó la capa de Akatsuki, y las 4 máscaras en su espalda comenzaron a liberarse, dando forma a 4 figuras envueltas en hilos que lo rodearon como una guardia personal. Naruto presenció la escena y por un momento consideró usar a sus sombras. Reflexionó en silencio, pero lo descartó. Su mirada se desvió ligeramente hacia un costado, observando el cargamento y a los shinobi de Konoha heridos, siendo atendidos por Kabuto, Sakura y el Jounin médico especializado. Con ellos detrás, tendría que cuidar cada movimiento. No podía permitir que un solo ataque de Kakuzu alcanzara su posición. Desde el fondo, emergió la sombra de Guren, deslizándose silenciosa hasta aparecer junto a Kakashi. Una vez allí, la figura sombría unió sus manos en el sello del tigre y golpeó el suelo con firmeza. De inmediato, un grueso domo de cristal transparente surgió desde la tierra, envolviendo por completo el área donde se encontraban los shinobi de Konoha, aislándolos del combate y a su vez sorprendiéndolos. Estaban a salvo, pero también incapaces de intervenir si Naruto llegaba a estar en peligro. La primera en actuar fue la máscara de viento. Con un rugido hueco, comprimió el aire a su alrededor y disparó una ráfaga de viento a altísima presión, semejante a una lanza invisible. Naruto reaccionó al instante, lanzándose hacia un lado con una velocidad que lo sacó de la trayectoria justo a tiempo. El proyectil atravesó el campo en línea recta y fue a estrellarse contra el domo de cristal, una fina grieta se formó donde impactó, apenas visible.
Naruto no se detuvo. Corrió por el campo de batalla mientras más ráfagas de viento intentaban alcanzarlo, perforando el suelo a su paso. Cada esquive era preciso, cada movimiento fluido. Avanzaba en zigzag, encadenando saltos, giros y deslizamientos. Mientras tanto, las máscaras se posicionaban estratégicamente, rodeándolo, intentando anticipar su avance. Cuando Naruto ya había cubierto más de la mitad de la distancia, una descarga eléctrica resonó en el aire. Un relámpago descendió desde la máscara del trueno, directo hacia su posición. Naruto, con un leve brillo púrpura recorriendo sus ojos, lo sintió antes de verlo. Frenó en seco, el rayo pasó rozando apenas su espalda, quemando parte de su ropa pero sin tocar su piel. Atacan desde lejos, murmuró entre dientes, analizando el patrón de las máscaras mientras tomaba aire. Sin perder tiempo, volvió a impulsarse hacia adelante. Esta vez no se limitaría a esquivar. La máscara azul canalizó su chakra y liberó un torrente a presión. Un corte líquido que desgarró árboles y levantó barro en su trayecto. Naruto saltó en el instante justo, elevándose en el aire como un proyectil humano. Mientras ascendía, sus ojos se clavaron en la máscara del rayo, que ya comenzaba a reunir chakra nuevamente. No lo hará otra vez, se dijo a sí mismo. En un solo gesto, materializó una de sus dagas oscuras en la mano izquierda. El arma brilló con un aura púrpura, imbuida con la mano del gobernante. La lanzó con fuerza brutal. La daga atravesó el espacio a velocidades supersónicas, y en un parpadeo, se incrustó con violencia en el núcleo de la máscara eléctrica, que fue literalmente volatilizada por la fuerza de la daga. Kakuzu reaccionó inmediatamente. Desde su espalda, los hilos salieron disparados como serpientes buscando atrapar a Naruto en pleno aire. Pero el rubio ya tenía otra daga materializada en su derecha. Con un giro en el aire, cortó todos los hilos que intentaban rodearlo, descendiendo en picado con su cuerpo. Aterrizó frente a Kakuzu con un golpe seco. Antes de que el renegado pudiera reaccionar, Naruto giró su cuerpo e hizo un tajo vertical que rozó el pecho endurecido de su enemigo, antes de encadenarlo con un tajo descendente. Aunque no fueron profundo, dejó 2 marcas sangrantes sobre la piel negra de Kakuzu. Kakuzu gruñó con furia y lanzó su puño hacia el rostro del rubio, pero Naruto ya tenía la daga que antes había lanzado, ahora de vuelta en su mano izquierda. Un corte diagonal bloqueó el golpe, haciendo retroceder a Kakuzu unos pasos y desbalanceándolo. Naruto no desperdició la oportunidad. Con un movimiento giratorio, ejecutó un doble tajo horizontal que cruzó el pecho del enemigo, esta vez más profundo, arrancando un chorro de sangre oscura. Kakuzu alzó el brazo para golpearlo de nuevo, pero entonces, su cuerpo se congeló en seco. Has aplicado parálisis. Leyó Naruto mentalmente mientras veía cómo los músculos del enemigo quedaban tensos, los ojos abiertos y el brazo detenido a medio camino. Sin dudarlo, enterró la daga de su izquierda justo en el corazón de Kakuzu. El filo atravesó la carne endurecida sin resistencia, hundiéndose hasta la empuñadura. Kakuzu retrocedió tambaleante, con una expresión de incredulidad. Luego, cayó pesadamente al suelo, con una herida abierta en el pecho. Todos los presentes contuvieron el aliento. Del lado de Konoha, nadie podía procesarlo del todo. Ese chico, ese joven que apenas alcanzaba los 15 años había hecho lo impensable. No solo había derrotado a Idan, el sádico inmortal, de un solo golpe, sino que había derribado también a Kakuzu, el verdadero monstruo de la emboscada. Un shinobi enfermo, sin la capacidad de moldear chakra, había salvado más de 15 compañeros de su aldea. Nadie lo podía creer, y sin embargo, allí estaba Naruto, de pie con el cuerpo inerte de Kakuzu en sus pies. En el otro extremo, los enviados de Iwagakure observaban en absoluto silencio. No sabían si debían estar sorprendidos o horrorizados. Un niño había aniquilado a los 2 miembros de Akatsuki. ¿Qué clase de fuerza era ese? ¿Qué clase de amenaza representaba? No tenían la certeza de si debían retirarse o continuar la misión, ahora que su comandante se encontraba muerto. Naruto, con la mirada firme, giró ligeramente para enfocarse en las máscaras restantes. Estaba listo para terminar con ellas, pero entonces, algo se movió. La máscara de viento se alzó de su posición como si tuviera voluntad propia. Flotó brevemente en el aire antes de lanzarse hacia el cuerpo caído de Kakuzu. Sin previo aviso, se incrustó en su espalda entre las costuras, desapareciendo en su interior. Naruto frunció el ceño. Kakuzu comenzó a convulsionar.
Su cuerpo temblaba, se arqueaba de forma antinatural, y entonces, su pecho se expandió de golpe con una sacudida grotesca. Desde su interior, una masa de hilo se agitó, como si algo latiera bajo la piel. Sus ojos se abrieron de par en par al ser reanimado. Tú, maldito, gruñó con voz sepulcral, cada palabra cargada de ira contenida. ¿Me arrancaste 2 corazones? La tierra tembló levemente bajo sus pies mientras se incorporaba. Al diablo los planes de Akatsuki. Voy a matarte, mocoso, y voy a disfrutarlo. Naruto estaba por responder cuando algo más lo interrumpió. Un chorro de agua hirviendo fue disparado hacia él como una lanza líquida. Reaccionó al instante, lanzándose hacia un lado mientras la explosión de vapor quemaba el aire donde estuvo segundos antes. Las 2 máscaras restantes ya no estaban en sus posiciones originales. Se habían fusionado. La nueva máscara bicéfala se alzó, flotando unos segundos sobre el campo como si observara a su presa. Luego descendió en picada y, al igual que la anterior, se insertó en la espalda de Kakuzu. El cambio fue inmediato. Los 2 corazones que quedaban regresaron al cuerpo principal. Kakuzu se retorció, liberando una oleada de hilos negros que emergieron desde cada costura de su piel. Su espalda se deformó con un crujido, y de ella brotaron gruesos cables entrelazados como raíces demoníacas. Las máscaras restantes surgieron ahora sobre sus hombros, como cabezas adicionales. Cada grieta de su cuerpo, escupía hilos oscuros que palpitaban como si tuvieran vida propia. Su figura se alargó, cubierta en una maraña viva de fibras negras, dando la impresión de que su piel estaba siendo reemplazada por una red de serpientes mecánicas. Era una visión grotesca. Una amalgama de humano y monstruo, sostenida por pura fuerza y odio. Naruto, en contraste, se mantenía inmóvil. Su mirada no denotaba sorpresa ni temor, sino una calma intensa, casi inquietante. Un rugido brotó de Kakuzu y, con él, una ola de hilo se abalanzó hacia el rubio. No era un simple ataque. Era una barrida desesperada, brutal, con cientos de fibras negras avanzando con la intención de perforarlo, atraparlo y desgarrarlo. Naruto respiró profundo y sin cambiar de expresión, alzó ambas manos. La energía púrpura emergió de sus brazos, envolviendo sus extremidades antes de formar unas enormes zarpas. Las garras de Kurama destellaban con un brillo violáceo y amenazante. Ahí fue cuando comenzó. Naruto se movió. No corrió. Deslizó su cuerpo entre los hilos con precisión quirúrgica, cortando a través de ellos como si no tuvieran resistencia. Cada tajo de sus garras era limpio y el sonido de los cables rebanados inundaba la zona. Con una elegancia insultante, Naruto bailaba entre las fibras asesinas, desmantelando el asalto completo de Kakuzu. Kakuzu gruñó al ver a Naruto acercarse sin esfuerzo. Con rabia, lanzó un puñetazo reforzado por sus cables, directo al rostro del rubio. Pero Naruto simplemente alzó su brazo, desviando el golpe con la palma abierta de su mano izquierda. En el mismo instante, su brazo derecho se encajó en el rostro de Kakuzu con un golpe demoledor. TCH. Kakuzu retrocedió, tambaleante, el impacto resonando hasta en lo profundo de su estructura de hilos. Naruto no le dio espacio. Giró su cuerpo con fluidez, esquivando una lanza de hilos que intentó perforarlo desde el costado. Bajó su centro de gravedad, se deslizó por debajo del ataque, y golpeó el costado de Kakuzu con un gancho ascendente que lo hizo tambalear. El sonido de los cables retorciéndose de dolor fue apenas audible entre el estruendo del choque. Kakuzu intentó recuperar su postura, pero Naruto ya estaba sobre él. Su mano del gobernante se activó con un destello púrpura, y una fuerza invisible atrapó las piernas del enemigo, sujetándolo en su lugar. «Suéltame, maldito», rugió Kakuzu al intentar liberarse, justo cuando sus máscaras empezaban a canalizar energía en sus bocas. Vapor incandescente mezclado con presión líquida y fuego comprimido. Naruto sonrió con ligereza. Como si lo hubiera planeado desde el principio, lanzó un puñetazo ascendente justo al mentón de Kakuzu. El impacto no lo hizo retroceder, pero sí inclinó su cuerpo, exactamente en la dirección equivocada. Las máscaras dispararon. Una poderosa explosión elemental atravesó el aire, y se estrelló en el cielo, desviada por el propio cuerpo de Kakuzu que bloqueó la línea de tiro. El estallido iluminó las nubes por un instante, pero no dejó daño en Naruto. Eso fue triste, murmuró Naruto, viendo cómo Kakuzu rompía su restricción y se recomponía. Voy a desgarrarte. Acabaré contigo, maldito mocoso. Rugió Kakuzu con una voz que ya apenas sonaba humana.
Su cuerpo se tensó, y de inmediato comenzó la transformación. Desde su espalda, 7 gruesos tentáculos de hilos negros emergieron violentamente, retorciéndose en el aire como colas vivas. Cada uno estaba compuesto por cientos de fibras compactadas que vibraban con energía oscura, emitiendo un zumbido constante. Los hilos se extendían y se contraían como si respiraran, y por momentos daban la impresión de formar alas deformes, listas para desgarrar todo a su paso. De su boca emergió un último cable, más grueso que los anteriores, que caía y se arrastraba frente a él como una serpiente, vibrando con un sonido metálico agudo. Kakuzu jadeaba, pero su cuerpo no parecía cansado, al contrario, ahora rebosaba un poder salvaje y descontrolado. Su piel endurecida estaba completamente cubierta por la maraña de hilos, dejando visibles solo sus ojos verdes inyectados en sangre y una expresión marcada por la pura ira. Era su forma definitiva, un cuerpo reconstruido a partir de las máscaras restantes, fortalecido por los corazones que aún latían dentro de él. Una fusión total entre hombre y sus hilos, entre shinobi y aberración. Y sin embargo, Naruto no dio un solo paso atrás. Sus ojos evaluaron al nuevo Kakuzu sin rastro de temor. Solo midió la amenaza con calma. En la última semana he derrotado a tantos monstruos más grotescos que tú, que hasta perdí la cuenta, declaró Naruto con absoluta serenidad, y justo en ese instante, las garras de Kurama se manifestaron nuevamente en sus manos, envolviéndolas con un fulgor púrpura mientras su mirada se fijaba en Kakuzu con desafiante determinación. Entonces, sin dudarlo, dio un paso al frente y añadió con firmeza: «Ven. Intenta matarme». La provocación funcionó de inmediato. Kakuzu, envuelto en su grotesca transformación, con 7 extremidades filosas como látigos surgiendo de su espalda y una más brotando de su boca, se abalanzó con furia asesina. Las extremidades negras atacaron desde todos los ángulos, buscando envolver y desgarrar a Naruto. Pero el rubio no se movió. Esperó. De pie, con los ojos bien abiertos, como si el ataque no significara nada. Y entonces, cuando Kakuzu ya estaba demasiado cerca para detenerse, «Has activado mutilación». Naruto se convirtió en un torbellino de movimiento letal. Sus garras de Kurama danzaban con precisión quirúrgica, cortando cada hilo y extremidad que se acercaba. Las fibras que Kakuzu lanzaba con rabia eran despedazadas antes de llegar siquiera a rozarlo. En segundos, lo que antes era un aluvión de ataques se redujo a un puñado de hebras deshilachadas flotando en el aire. Y sin dar tiempo a que Kakuzu pudiera procesarlo, Naruto cortó ambos brazos de raíz. Un grito de dolor, ahogado por la furia, escapó de la garganta del renegado. Fue entonces cuando Hidan, todavía con rastros de sangre en su boca y tierra, apareció por detrás de Naruto, con su guadaña girando y lista para matar, o herirlo aunque sea. Pero Naruto ya lo había sentido. En el instante en que Hidan lanzó su ataque, un destello púrpura brilló en los ojos del rubio, y un puño salió disparado hacia Hidan con tal fuerza que impactó el abdomen del inmortal como un cañón. El golpe lo lanzó volando, haciendo que rebotara contra el domo de cristal, para luego desplomarse en el suelo sin poder moverse. De la sombra de Naruto emergió entonces su general más poderoso, Orochimaru, posándose frente al cuerpo del rubio para protegerlo. Mientras tanto, Kakuzu luchaba por recomponer sus brazos. Hilos se arrastraban desde su torso para reintegrarse con los miembros cortados, y con un rugido desesperado, lanzó un nuevo puñetazo. Naruto, con un simple paso lateral, esquivó el ataque y volvió a cercenar el brazo con una precisión devastadora. Las máscaras en sus hombros aprovecharon el momento para disparar un chorro de agua hirviendo, pero Naruto se impulsó hacia arriba con un salto ágil, esquivando la escaldante ráfaga por apenas un suspiro. Cuando aterrizó, las garras de Kurama ya se habían desvanecido, reemplazadas por un par de armas. Las dagas del hereje. Esta vez, Naruto no solo fue certero, sino implacable. Se lanzó contra Kakuzu, quien apenas podía mantener una defensa coherente con sus hilos cada vez más lentos. Naruto se coló entre las fibras y, con movimientos fluidos, empezó a encadenar tajos uno tras otro, cada uno guiado por la activación de su habilidad. Has activado mutilación. Los cortes se acumularon rápidamente, y los efectos empezaron a manifestarse. Has aplicado sangría. La sangre de Kakuzu comenzó a fluir sin control, lenta pero constante, debilitándolo con cada segundo. Has aplicado veneno. Desde una de las heridas más profundas, una sensación corrosiva se propagó por su sistema, haciendo que cada hilo del interior de su cuerpo temblara con dolor. Has aplicado corrosión.
Con el 15º tajo, la resistencia de Kakuzu pareció desaparecer por completo. Lo que antes parecía un escudo protector ahora era un envoltorio inútil ante los filos de Naruto. Has aplicado ceguera. Los ojos de Kakuzu se nublaron de inmediato. Aunque aún distinguía formas, su visión se volvió tan borrosa que todo se convirtió en una masa indistinta de sombras móviles. Naruto, sabiendo que el renegado ya no podía verlo con claridad, avanzó un paso, giró sus muñecas con precisión y trazó 2 tajos ascendentes con sus dagas, abriendo líneas desde las caderas de Kakuzu hasta sus hombros, desgarrando los hilos y la carne con un corte limpio. Al llegar al punto más alto del movimiento, sin detener la fluidez de su ataque, lanzó ambas dagas hacia el cielo con un impulso elegante, dejándolas girar como cuchillas giratorias sobre sus cabezas. En ese mismo instante, cerró los puños con decisión y se abalanzó sobre Kakuzu. Los primeros golpes fueron rápidos y certeros. Un puñetazo al estómago que lo encorvó, un uppercut al mentón que lo sacudió hacia atrás, y una serie de impactos en el pecho, cada uno más contundente que el anterior. Con una última embestida, Naruto descargó un golpe directo en el torso de Kakuzu, lanzándolo por los aires como si su cuerpo no pesara nada. Pero no lo dejó escapar. Sin perder ni una fracción de segundo, extendió su brazo izquierdo y activó su mano del gobernante. Una fuerza invisible atrapó a Kakuzu en pleno vuelo, lo detuvo bruscamente y lo arrastró de vuelta a su posición original. Justo en el momento en que descendía del cielo, las 2 dagas, lanzadas segundos antes, descendieron como cometas oscuras y se clavaron profundamente en su espalda. Naruto cerró el puño una vez más y las dagas desaparecieron del cuerpo del enemigo, solo para reaparecer de inmediato en sus manos. Sin pausa, dio un paso más y realizó un movimiento cruzado y perfectamente sincronizado. La daga izquierda cortó horizontalmente de derecha a izquierda, y la derecha hizo lo opuesto, trazando 2 líneas paralelas sobre el pecho del enemigo. Has aplicado fatiga. Kakuzu, incapaz de sostener su propio peso, fue lanzado por la fuerza del impacto. Voló varios metros hacia atrás antes de caer con estrépito al suelo, revolcándose por la tierra antes de quedar tendido boca arriba, jadeando, mientras su cuerpo sufría los estragos acumulados de cada efecto que Naruto le había impuesto. Desde su lugar, Naruto alzó la vista y vio cómo, a pocos metros, Orochimaru terminaba su parte del trabajo. Rodeado de una marea de sombras serpenteantes, su sombra de rango general trituraba el cuerpo inmortal de Idan, reduciéndolo a poco más que restos sin forma, incapaz de defenderse ante un poder verdaderamente inmortal. Kakuzu, escupiendo sangre y con esfuerzo casi sobrehumano, comenzó a arrastrarse por el suelo. Sus manos temblaban al intentar sostenerse, y cuando finalmente logró ponerse de pie, lo hizo con los hombros caídos y la respiración quebrada. Sus ojos buscaron desesperadamente a sus aliados, y gritó con furia agónica. ¿Qué están esperando? Bramó, mirando al grupo de Jounin de Iwagakure que observaban la escena con tensión desde la distancia. Mátenlo. Rugió, con voz rasposa, sintiendo cómo la vida se le escapaba junto con cada hilo que caía de su cuerpo. De sus 5 corazones, solo uno quedaba latiendo. El de fuego. La orden fue suficiente para que el batallón entero de Jounin se lanzara a toda velocidad contra Naruto, una marea de cuerpos corrían hacia él, sosteniendo armas. Desde el interior del domo cristalino de Guren, los shinobi de Konoha golpeaban la barrera, impotentes al ver cómo su camarada era rodeado por cientos de enemigos. Pero Naruto no se movió. Observó el avance de los enemigos con una calma inquietante, y mientras la horda se acercaba, una pequeña y confiada sonrisa se dibujó en su rostro. Surjan. El suelo bajo los pies de Naruto se estremeció sutilmente cuando su dominio de monarca se expandió en un amplio radio. El aura oscura se alzó con majestuosidad y peso, distorsionando el aire a su alrededor. Un silencio sepulcral reinó por un instante, justo antes del desastre. En un estruendo seco, Zabuza Momochi emergió desde la espalda de Naruto, arrastrando con una sola mano a Kaen, su imponente espada. Con un rugido silencioso, corrió al frente como un verdugo, y antes de que los primeros 10 Jounin de Iwagakure pudieran siquiera reaccionar, fueron partidos en 2 por un barrido horizontal de la hoja. La sangre aún flotaba en el aire cuando Zabuza la hizo vibrar con chakra de rayo, liberando un semicírculo de electricidad que barrió a otra oleada de ninjas, chamuscando sus cuerpos hasta dejarlos inservibles. A su lado, Kimimaro apareció como un relámpago mortal. Los huesos sombríos sobresalían de su cuerpo en formas imposibles y herméticas, y al activar su danza del alerce, atravesó el primer grupo de enemigos como un viento afilado.
Luego, ejecutó su danza de la camelia, convirtiendo el campo en un jardín sangriento de cortes precisos que atacaban puntos vitales. No había piedad, ni resistencia real. Desde las sombras del flanco izquierdo, Hayate entró en escena con movimientos fluidos y prácticamente invisibles. Su katana danzaba como un murmullo entre las gargantas de sus víctimas. Cada golpe que daba era mortal, pero incluso antes de matar, ya se encontraba en el siguiente blanco. La velocidad de su kenjutsu dejó a los Jounin desorientados, cayendo como hojas al paso de una tormenta. Y entonces, la verdadera sentencia descendió del cielo. Gaara, montado en un disco de arena, se alzó como un dios sobre el campo de batalla. Con un movimiento de mano, los cielos se oscurecieron. Decenas de enemigos fueron atrapados por pilares de arena que surgieron del suelo, inmovilizándolos en pleno intento de retirada. Acompañando a Gaara, se encontraban unos Jounin del escuadrón de ninjutsu en plataformas flotantes. Una esfera de fuego producto de la colaboración entre múltiples Jounin, se formó sobre sus cabezas y luego cayó como un meteorito, consumiendo a una docena de ninjas en una llamarada abrasadora. Aquellos que sobrevivieron fueron enterrados vivos por otra ola de arena, sin poder siquiera gritar. Desde los flancos, cristales relucientes atravesaron la tierra a una velocidad brutal. Guren había extendido su campo de acción, y lanzaba lanzas de cristal del tamaño de árboles que perforaban a sus víctimas como si fueran papel. Cada impacto generaba una onda expansiva de fragmentos letales que cegaban, cortaban y mutilaban. Guren ni siquiera necesitaba moverse. Los cristales crecían bajo sus pies y con la ayuda que le brindaba la oración de las bestias, esos cristales eran más gruesos y densos, haciéndolos muy difíciles de romper para los Jounin intimidados. Los que intentaron escapar fueron recibidos por las serpientes del ejército. 9 colosales bestias reptilianas, donde 3 resaltaban por ser especialmente grandes, emergieron del perímetro con fauces abiertas, devorando, aplastando y destruyendo todo a su paso. Una de ellas enrolló su cuerpo alrededor de una decena de Jounin y los trituró como si fueran ramas secas. Otra los devoraba por completo, aplastándolos con su lengua una vez estaban dentro de sus fauces. Los anteriores integrantes de los 4 del sonido no se quedaban atrás. Kidomaru subió a algunas estructuras circundantes no destruidas por la pelea y desde las alturas disparaba flechas de telaraña tan veloces que ni siquiera se veían venir. Al impactar, explotaban en redes adhesivas que atrapaban a múltiples enemigos y los dejaban vulnerables. Tayuya sopló su flauta, y sus demonios invocados despedazaban a los atrapados, sin misericordia. Finalmente, los pocos que se escondían, tratando de pasar desapercibido o esconderse bajo tierra, fueron detectados y exterminados por Orochimaru, con una fuerza y destreza que no se le puede comparar con ninguna sombra. Por algo era el general más fuerte. Las sombras no solo eran una extensión del poder de Naruto, eran una fuerza imparable, independiente, consciente de su dominio absoluto. Y durante toda la masacre, Naruto no dio un solo paso. De pie en el centro del campo, con las manos relajadas a los costados y el rostro imperturbable, observaba en silencio. No había orgullo en su mirada, ni ira, ni furia, solo la serenidad absoluta de quien no necesita actuar para imponerse. Las sombras se movían como una extensión de su voluntad, implacables, exactas, devastadoras. No gritó órdenes. No ejecutó sellos. No se rebajó a participar. Bastaba su existencia para que el campo de batalla se inclinara por completo a su favor. Y cuando uno de los últimos cuerpos cayó, cuando la tierra se terminó de teñir de rojo y no quedó nada más que silencio, Naruto seguía ahí, inmutable. No alzó los brazos. No celebró. Solo dejó que su sombra lo envolviera y su ejército se disipara parcialmente. Y aunque sea algo que él no supiera, no se alzó como el ganador de aquella guerra como un shinobi, sino como el monarca de las sombras. Y entonces, entre los escombros, la sangre y los cuerpos desmembrados, un Jounin de Iwagakure cayó de rodillas. Su respiración era errática, sus brazos colgaban temblorosos a los costados, y su rostro estaba desfigurado por el terror absoluto. Estaba cubierto de sangre que no era suya, y sus ojos, bien abiertos, parecían incapaces de comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Miró a Naruto, no como a un enemigo, ni siquiera como a un hombre. Lo miró como quien contempla el final. El fin de toda esperanza. El fin de todo sentido. ¿Cómo se supone que luchemos contra eso? Susurró con un hilo de voz roto, como si sus palabras intentaran escapar antes de que el miedo las destruyera. Y entonces lo sintió.
El frío de la muerte a sus espaldas. La silueta de Hayate emergió detrás de él, con la katana alzada. No tienes que luchar contra mí, dijo Naruto, comenzando a caminar con calma por el campo de muerte. Sus pasos eran silenciosos, como si ni siquiera pisar a la tierra ensangrentada, como si el campo mismo se apartara para dejarlo pasar. Cuerpos rotos yacían a su alrededor. Torsos abiertos, miembros desgarrados, rostros congelados en una última expresión de horror. Ninjas que alguna vez representaron la élite de Iwagakure, ahora reducidos a nada. De todos modos, el destino de todos ustedes será servirme. Mientras avanzaba, una extraña energía oscura empezó a emanar de los cadáveres. Las sombras de los muertos comenzaron a sacudirse, como si despertaran de un sueño profundo. Uno a uno, los cuerpos proyectaron formas oscuras que se alzaron y se separaron de sus dueños, adoptando apariencia humana. Soldados de sombra, nacidos de la masacre. Todos ellos, decenas, cientos, se arrodillaron ante Naruto. El Jounin, aún de rodillas, no podía apartar la vista. Sus ojos estaban dilatados, desorbitados, como si se hubieran roto por dentro. Aún no entendía. Aún no aceptaba. Este será tu destino, dijo Naruto con una calma fúnebre, sin detenerse. Y sin más, Hayate bajó su katana en un arco limpio. El sonido de la carne siendo cortada fue suave. Casi piadoso. La cabeza del Jounin cayó al suelo con un golpe seco. Su sombra, como las demás, fue extraída y almacenada. Y ahí, mientras la sangre aún se deslizaba entre sus pasos, Naruto levantó la mirada, y fijó sus ojos en Kakuzu. Naruto avanzaba con una tranquilidad inquebrantable, paso a paso, como si el campo de batalla no fuera más que un sendero vacío. Frente a él, Kakuzu lo observaba con los ojos bien abiertos, ya sin dudas, sabía que su final había llegado. En un último intento desesperado, activó su corazón de fuego y rugió con lo último que le quedaba. Migraña mordaz. Una violenta ráfaga de llamas estalló desde su cuerpo, surcando el aire como un azote infernal. El fuego se extendió en todas direcciones, devorando el terreno, envolviendo todo en una cortina abrasadora. Era su último recurso, un jutsu que llevaba concentrado hasta la última gota de chakra. Su todo. Y sin embargo, allí lo vio. Entre aquella muralla de fuego que debería haber reducido todo a cenizas, una silueta surgió, intacta. Naruto. Emergía de las llamas como si éstas fueran una simple brisa. Su chaqueta negra ondeaba con el viento ardiente que lo rodeaba, su expresión seguía inalterable, serena, como si el ataque no hubiera ocurrido. Con una calma aterradora, siguió caminando. Hasta que quedó de pie frente a Kakuzu. El cuerpo del miembro de Akatsuki temblaba apenas. Aun con vida, sus ojos entreabiertos ya no contenían furia, sino una aceptación resignada. ¿Tú, qué demonios eres?, murmuró, con la voz quebrada por la certeza del final. Soy Naruto Uzumaki. Un ninja de Konoha, respondió sin altivez, sin necesidad de más. Esa era la única verdad que importaba. Sin añadir palabra, Naruto materializó una de sus dagas. El brillo del arma reflejó el rostro del enemigo vencido. Kakuzu apenas bajó la mirada, comprendiendo que ya no tenía escapatoria. Lo entendía todo, y al mismo tiempo, ya no importaba. Ya veo, susurró, casi como un suspiro final, dejando que el silencio sellara el resto. Naruto no vaciló. La daga surcó el aire con precisión letal, atravesando el corazón restante sin gloria, sin drama. Solo un golpe seco, y el fin. Lo que Naruto desató aquel día marcó un punto de inflexión impredecible, un giro silencioso pero irreversible en el destino del continente. Nada, absolutamente nada volvería a ser como antes. Mientras la pelea se estaba desarrollando, la reacción de los de Konoha era vasta. Antes de la llegada de Naruto, todo parecía condenado. El caos comenzó cuando más de 100 Jounin de Iwagakure surgieron repentinamente de umbrales azules que desgarraron el aire. No hubo advertencia, ni forma de anticiparlo. En cuestión de segundos, el campo fue invadido. Y para empeorarlo aún más, entre las filas enemigas se encontraban dos figuras temidas incluso entre los shinobi veteranos. Kakuzu, de fuerza monstruosa, y Hidan, el inmortal. No había escapatoria. El terreno favorecía a los de Iwa, que usaron su superioridad numérica y táctica para cortar toda ruta de retirada. Pese a saber que la resistencia era inútil, los ninjas de Konoha lucharon. Algunos murieron al instante. Otros fueron acorralados.
El enemigo avanzaba sin piedad. La esperanza, si alguna vez estuvo presente, ya no existía. Y entonces, llegó él. Como si el mismo destino decidiera intervenir, justo como los héroes, Naruto apareció justo en el momento más crítico. En medio del caos, cuando Kakuzu alzaba su puño para acabar con Sakura, dos figuras negras emergieron de la nada, interceptando el ataque con una precisión sobrehumana. Nadie entendía lo que veía. ¿Sombras? ¿Criaturas? Lo único claro era que habían detenido a Kakuzu. Y fue entonces cuando lo vieron. Desde la retaguardia, avanzando con paso firme, apareció Naruto. No corrió, no gritó. Caminó entre el humo, cruzando el campo de batalla como si nada pudiera tocarlo. Para los de Konoha, aquello no tenía sentido. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué clase de poder era ese? Pero no había tiempo para preguntas. Solo podían mirar mientras el campo de batalla comenzaba a cambiar con su presencia. Ese es, murmuró Shikamaru, viendo el paso lento del rubio. Su chaqueta ondeaba a medida que caminaba, ignorando a los shinobi de su aldea y con la vista fija en Kakuzu. Es Naruto, pero se supone que su chakra no fluye, ¿qué hace aquí? Preguntó Asuma, sin ser capaz de entender lo que pasaba. ¿Acaso, Iraisin? Lanzó Genma dicha pregunta. El escuadrón personal del Hokage, si bien conocían la técnica por el cuarto, necesitaban estar juntos para realizarla. No, es imposible, negó Yamato, viendo la espalda de Naruto. Se supone que Naruto era un convaleciente carente de chakra. Pero ahí estaba, plantándole cara de dos ninja de rango S y un batallón de Jounin. El inicio de la batalla fue, cuanto menos impresionante. ¿Acaso piensa enfrentarlos a todos él solo? Preguntó Izumo, sin ser capaz de creer lo que estaba viendo. Algunos de los que estaban agotados se pusieron de pie, para intentar ir junto a Naruto, pero lo siguiente que ocurrió los obligó a quedarse quietos. Naruto tuvo una dominación física sobre Kakuzu tremenda. Conectaba golpes y bloqueaba los suyos. Reflejos así eran dignos de un ninja de élite. Naruto, él está peleando con la fuerza y destreza de un maestro en taijutsu, reconoció Gai, viendo la gran fuerza que Naruto estaba mostrando. La reacción conjunta era de sorpresa genuina. Cada intercambio que se desataba, cada golpe que Naruto conectaba y cada vez que Kakuzu retrocedía, esa sorpresa colectiva aumentaba. Mis ojos no me están engañando, ¿verdad? Preguntó Aoba con incredulidad, siendo curado por la sombra de Kabuto. No, a menos que Iwagakure nos haya puesto en un genjutsu, estamos viendo lo mismo, dijo Raido, sorprendido. La sorpresa creció cuando, de forma inexplicable, Naruto atrajo a Idan hacia él y lo dejó fuera de combate con un solo golpe. Su brazo estaba envuelto en una energía extraña, distinta al chakra. Neji activó su Byakugan para confirmarlo, y sí, Naruto no usaba chakra. Era algo completamente diferente y totalmente invisible para su doujutsu. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Anko, sin saber qué creer. El combate se reanudó cuando Kakuzu invocó a 4 criaturas mediante un jutsu desconocido. Pero antes de que el combate se reanudara, todos quedaron encerrados en un domo de cristal. ¿Qué es esto? Preguntó Kurenai, tocando la densa superficie. Es una naturaleza de chakra, inusual, dijo Yugao, intentando atravesarla con su katana. Pero ni con fuerza logró hacerla ceder. Fuera del domo, Naruto enfrentó a los 5 enemigos al mismo tiempo, y fue claramente superior. Derrotó a una de las criaturas y, para asombro de todos, pareció acabar con el propio Kakuzu con un manejo extraordinario de las dagas. El silencio se apoderó de los de Konoha. ¿Naruto ganó? Preguntaron al unísono Izumo y Kotetsu. No solo ganó, el desgraciado ni siquiera parece haber sudado, respondió Anko, con una sonrisa nerviosa poco común en ella. Del lado de Konoha, nadie podía creerlo. Aquel chico de apenas 15 años había hecho lo impensable. Derribó a Idan de un solo golpe y, aparentemente, había eliminado a Kakuzu, el verdadero monstruo, tras la emboscada. Un shinobi supuestamente enfermo, sin chakra, había salvado a más de 15 compañeros. Increíble, pero ahí estaba Naruto, firme, con el cuerpo de Kakuzu a sus pies. Entonces, Kakuzu volvió de entre los muertos, adoptando una forma grotesca para intentar una última ofensiva. Pero Naruto lo destruyó con otra técnica envuelta en esa misteriosa energía que parecía chakra. Neji, murmuró Shikamaru. El Hyuga volvió a asentir. No hay flujo de chakra en él. Nada, confirmó con seriedad.
Finalmente, tras recibir dos cortes certeros de unas armas desconocidas que Naruto empuñaba, Kakuzu cayó. Pero lo más desesperante vino después. En un último acto de rabia, Kakuzu ordenó a todo el ejército que atacara al rubio, y Naruto no se movió. ¡Maldita sea! Gritó Asuma, golpeando el cristal con sus cuchillas de chakra. Solo logró una pequeña grieta. Uno tras otro, los Jounin, incluso Kakashi con su Raikiri y Gai con la segunda puerta abierta, intentaron romper el domo. Nada funcionaba. Y el primer Jounin enemigo ya se acercaba a Naruto. Ni siquiera él puede con tantos a la vez. Exclamó Ebisu, con un nudo en el pecho. Ese mismo chico al que alguna vez llamó monstruo, ahora los había protegido. La insuficiencia de no ser capaz de ayudarlo lo frustraba. Y fue entonces, cuando ocurrió lo más impactante. Desde la sombra de Naruto emergió una figura. Zabuza Momochi, el demonio de la niebla. Algunos lo reconocieron al instante, pero no hubo tiempo para reaccionar. Con su espada, Zabuza cortó a través de decenas de enemigos con una facilidad escalofriante. No venía solo. Más combatientes comenzaron a surgir de las sombras. Figuras conocidas por algunos, todos ellos masacrando al ejército de Iwa sin piedad. La conmoción creció. Naruto seguía inmóvil, observando la masacre en silencio, como si todo el ejército obedeciera su sola presencia. Finalmente, se acercó a Kakuzu, y lo remató sin una palabra. Fue un momento histórico. Un solo shinobi de Konoha acababa de aniquilar un batallón completo de Jounin de Iwagakure. Un acto impensable, que les recordó inevitablemente a una leyenda. Minato Namikaze. El cuarto Hokage. Sin darse cuenta, los veteranos comenzaron a atar cabos. Y por primera vez, vieron en Naruto el reflejo de su padre. Has recibido un gran aumento en todas tus estadísticas. Naruto dejó escapar un largo suspiro mientras entrecerraba los ojos y alzaba la mano en dirección a Kakuzu. Sus pupilas destellaron en un sutil tono púrpura justo antes de que una inmensa aura bañara el campo. La extracción de su sombra se concretó con sorprendente facilidad. Una sombra de rango general, Kakuzu, murmuró Naruto, observando cómo el hombre caía de rodillas frente a él. Tenemos mucho que discutir, pero antes hay que terminar este asunto. Kakuzu asintió sin oponerse, y Naruto lo selló sin más. Sin apurarse, caminó hacia el grupo de shinobi de Konoha, quienes aún lo observaban con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Guren. Ella respondió al instante, golpeando las palmas. El domo que los rodeaba se resquebrajó con un crujido cristalino, deshaciéndose en copos que flotaron como nieve brillante en el aire. Los noto tensos, chicos, comentó Naruto con una media sonrisa, viendo sus rostros pasmados. Naruto, acabas de eliminar a 2 renegados de rango S, incluyendo a un supuesto inmortal y a un peso pesado como Kakuzu, y además aniquilaste a un ejército entero de Iwa, mencionó Kakashi, antes de hacer una ligera pausa. Todo eso sin poder usar chakra, al menos en teoría, añadió con una expresión agotada y desconcertada. Supongo que sí, lo hice, respondió Naruto con otro suspiro ligero. Parece que ya no podré seguir ocultando mis habilidades del mundo por mucho más tiempo, añadió, frunciendo levemente el ceño. ¿A qué te refieres, Naruto?, preguntó Asuma, dando un paso hacia él. Durante el combate, percibí una presencia observándonos desde la distancia. Estaba lo bastante lejos como para no intervenir, pero se desvaneció justo después de confirmar la muerte de Kakuzu, explicó Naruto, provocando miradas recelosas entre varios de los presentes. Vas a tener que darnos muchas explicaciones sobre todo esto, dijo Ebisu, posando una mano sobre el hombro del rubio. Este lo vio, entrecerró los ojos y soltó una vez más. Les contaré algunas cosas en el camino, pero no esperen que les revele todo. Naruto retiró la mano de Ebisu de su hombro sin agresividad. Luego, su mirada se desvió hacia el cargamento que tanto esfuerzo había costado proteger. Y ya que estamos, explíquenme ustedes. Ustedes no deberían haber sido tomado por sorpresa. Hay demasiados sensores para que algo así ocurra sin levantar alarmas. Aparecieron de una forma muy extraña, comenzó Yugao, acercándose con paso firme hasta quedar cerca de Naruto. Todo transcurría con normalidad. No detectamos ninguna amenaza, hasta que surgieron unos círculos. Eran azules, extraños, y desde ellos emergió el batallón de shinobi de Iwa. ¿Círculos azules de los que salieron personas? Naruto entrecerró los ojos con atención. Por casualidad parecían estar cargados de energía, como si giraran hacia adentro, como un remolino. Preguntó con cautela.
Yugao abrió los ojos con sorpresa. Sí, justo así eran. ¿Tienes idea de qué se trata? Naruto no respondió de inmediato. Su expresión se tornó seria. Portales como esos, se supone que solo existen dentro de la Torre del Fin. ¿Cómo es posible? Pensó Naruto, extrañado, incapaz de entender lo que ocurría. ¿Acaso hay alguien allá fuera que pueda usarlos? No debería ser posible, pero es la única explicación lógica. Naruto apretó los dientes en silencio. ¿Naruto? Preguntó Kakashi al notar su silencio, pero el rubio alzó la mano para detener cualquier pregunta. No conozco su origen con certeza, pero no es la primera vez que los veo. Y no me gusta el rumbo que esto está tomando, dijo en voz baja, luego miró al grupo. ¿Hay algo más que deba saber? Estamos escoltando estos suministros hacia Konoha, intervino Yamato. Hokage-sama nos asignó esta misión como prioritaria. Son recursos esenciales para restaurar la aldea a su antigua gloria. Fue durante esta escolta que nos emboscaron. Naruto asintió con seriedad. Entendido. Entonces los acompañaré hasta Konoha. Después de eso, volveré a lo que estaba haciendo, dijo con firmeza, y les lanzó una mirada tranquila. Pueden preguntarme lo que deseen, si considero que merece una respuesta, se las daré, añadió, antes de girarse y avanzar en dirección al cargamento. Entonces, déjame preguntar lo que todos están pensando, dijo Asuma, clavando la mirada en Naruto. ¿Cómo fue que hiciste para llegar hasta acá? El rubio sostuvo su mirada por unos segundos, dudando si debía responder o no. Finalmente, soltó un suspiro y asintió. No tenía sentido seguir ocultando nada, no ahora que no sentía ni una pizca de hostilidad en el ambiente. Como algunos ya habrán notado, tengo la capacidad de invocar a estos individuos, declaró Naruto mientras alzaba la mano, haciendo aparecer a Zabuza a su lado. El espadachín intercambió una mirada fugaz con Kakashi, y luego esbozó una sonrisa ladeada. Una de mis habilidades me permite intercambiar mi posición con alguno de ellos. Coloqué algunos de estos dentro de la sombra de algunos aquí, gracias a eso, pude aparecer en el lugar que necesitaba, en el momento justo, explicó Naruto con naturalidad. Algunos entre el grupo no pudieron ocultar su asombro. Una técnica que le permite recorrer largas distancias en un instante. Es igual a la de Yondai, me comentó Genma, impresionado. No es tan eficiente como la de mi padre, admitió Naruto. Requiere una espera considerable entre usos. Pero las palabras que realmente captaron la atención no fueron sobre su habilidad. Fue otra cosa. Sasuke dio un paso al frente, su mirada cargada de sorpresa. ¿Cómo que, tu padre? Naruto, tú, murmuró, con los ojos bien abiertos. Sí, dijo Naruto con una leve sonrisa, sin importarle realmente la revelación. Soy el hijo del cuarto Hokage. Un silencio denso se apoderó del grupo. Varios que desconocían la verdad abrieron los ojos como platos. Naruto, hijo de Minato. Aquellos que alguna vez lo habían menospreciado sintieron una punzada inevitable de culpa. Habían despreciado al hijo de su héroe, y ahora se les revelaba esa verdad, demasiado tarde. Naruto, ¿desde cuándo lo sabes? Preguntó Kakashi, bajando la mirada. No lo tengo claro, tal vez hace medio año. Pero eso no importa, respondió con firmeza. Kakashi abrió la boca para decir algo, pero Naruto levantó la mano, deteniéndolo con un gesto. No quiero que me vean distinto por eso. Soy Naruto Uzumaki. Mi padre fue Minato Namikaze, sí, pero yo quiero que me reconozcan por ser Naruto. No por ser su hijo. Kakashi solo pudo sonreír, lleno de orgullo silencioso. No hay nada más que decir al respecto. Volvamos a Konoha. Podemos hablar en el camino, dijo Kakashi, dándole cierre al tema. Naruto asintió con calma. Sus ojos se posaron en el cargamento por unos segundos, y en respuesta, dos sombras se adelantaron para encargarse de transportarlo. Otras más tomaron posiciones, cubriendo cada flanco del grupo. Pueden relajarse, dijo Naruto, volviendo a mirar al grupo. Ellos se encargarán de la escolta. Ustedes, descansen. Y así, emprendieron el camino de regreso a casa. Sin embargo, Naruto no podía apartar un pensamiento de su mente. No permitiría que sus aliados volvieran a sufrir de esa ciudad. Aunque aún no contaba con un vasto ejército de sombras de rango élite, tenía las suficientes para ofrecer protección. Por ello, y sin que nadie lo notara, infundió una sombra en el interior de cada uno de los shinobis presentes, confiando en que, llegado el momento, éstas serían capaces de defender a sus camaradas en su ausencia. Durante el camino de regreso a Konoha, los shinobi no pudieron contener su curiosidad.
Poco a poco, comenzaron a hacerle preguntas a Naruto. Primero, Kurenai preguntó por la magnitud de su ejército. Naruto respondió con calma, sin rodeos. Gracias a lo que ocurrió hoy, mi ejército cuenta con 262 sombras. El silencio que siguió fue pesado. El número por sí solo era abrumador. No solo era fuerte, pensaron, Naruto ahora lideraba a más de 200 guerreros inmortales. Para muchos, eso lo volvía prácticamente invencible. Intentaron sacarle información sobre su extraña energía, pero Naruto fue tajante. No quiero responder a eso todavía. La conversación cambió de rumbo cuando preguntaron por los nombres dentro de su ejército. Querían saber a qué ninjas de renombre tenía bajo su mando, y fue entonces cuando la charla se tornó más interesante. Entonces, además de Zabuza, ¿quiénes más están bajo tu mando? Preguntó Asuma, llevándose el cigarro a los labios. Naruto se tomó un momento antes de contestar. Tengo muchos, pero hay 5 que destaco sobre los demás. Mis ases dijo, con tono sereno. Como ya vieron, tengo a Zabuza. Luego está Kimimaro, del clan Kaguya, es mi mano derecha. Después tengo a Hayate, que aunque no está al nivel de mis generales, sigue siendo uno de mis soldados más valiosos. Luego tengo a... Espera, lo interrumpió Yugao, dando un paso al frente. Hayate. ¿Hablas de Hayate Gekko? Su voz temblaba apenas perceptible, pero sus ojos delataban una tormenta interna. Naruto la miró unos segundos, antes de asentir. Así es. Luego de que fue asesinado por un ninja de Tsunagakure, tomé su sombra. Desde entonces me sirve, explicó sin rodeos. Vio cómo la expresión de Yugao se quebraba ligeramente. Entonces añadió, con voz firme. Pocas de mis sombras tienen una voluntad tan férrea como la suya. Ni siquiera la muerte lo hizo dejar de proteger. Konoha hizo una pausa, antes de mirar al frente. Estoy seguro de que en vida fue un gran hombre. Yugao apretó los labios. Su respiración se aceleró por un instante, pero logró estabilizarse. Gracias, Naruto murmuró, genuinamente agradecida. No es nada, respondió él, volviendo a centrar su atención en Asuma. Siguiendo con la lista, también tengo a Guren, mi mayor arma ofensiva en este momento. Es experta en el elemento cristal. Y, como ya lo vieron, ahora tengo a Kakuzu bajo mi control. Naruto hizo una pausa. Un cambio repentino en el ambiente hizo que varios se pusieran en guardia. Y finalmente, tengo a este sujeto. Una presencia oscura emergió al frente del grupo. No era maligna exactamente, pero sí abrumadora, pesada, casi antinatural. Los sensores la sintieron de inmediato. Cuando la figura apareció, muchos se detuvieron en seco, y el horror se dibujó en más de un rostro. Les presento, aunque no hace falta, a mi general más poderoso. Orochimaru. El aludido sonrió con ese gesto ambiguo, mezcla de burla y curiosidad. Dio un paso al frente, con sus ojos brillando. Veo que todos tienen buena cara, murmuró con tono juguetón. El sonido de su voz heló la sangre de más de uno. Bastaba con pronunciar su nombre para traer pesadillas, y ahora, Orochimaru caminaba como subordinado de Naruto. Espera, Orochimaru es tu soldado Y. ¿Puede hablar? Preguntó Kakashi, poniéndose inconscientemente en guardia. Y no solo eso, Kakashi, dijo Orochimaru, extendiendo su cuello de forma antinatural hacia el cielo. También puedo poseer sus cuerpos. Orochimaru llamó a Naruto, y de inmediato el Sannin volvió a su postura habitual. Los estás asustando. Disculpe, mi señor, respondió con un tono respetuoso, tan fuera de lugar que dejó a todos desconcertados. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Puedes eliminar el sello maldito de Sasuke y el de la examinadora? Dijo Naruto, refiriéndose claramente a Anko. Orochimaru lo meditó unos segundos antes de asentir. Puedo hacerlo, si eso es lo que desea, mi señor. Los presentes abrieron los ojos como platos. Orochimaru está, murmuró Asuma, intercambiando una mirada de incredulidad con Kurenai. Siendo dócil y sumiso, completó ella, sin apartar la vista del Sannin. Una vez lleguemos a Konoha, resolveremos eso. Por ahora, seguimos enfocados en la misión, declaró Naruto. Orochimaru asintió en silencio, y fue sellado de nuevo. Naruto tomó la delantera sin decir más. El grupo lo siguió, y sin más contratiempos, finalmente llegaron a Konoha. En una cueva oscura, 7 figuras se encontraban reunidas. 2 estaban físicamente presentes, mientras que las otras 5 aparecían como proyecciones. Hidan y Kakuzu han muerto, informó Zetsu, rompiendo el silencio.
Ese par de zombies, qué irónico, comentó Deidara, dejando escapar una breve risa. Muy irónico. Los inmortales fueron los primeros en morir, agregó Kisame con una sonrisa ancha y burlancia. Esto no era parte del plan. ¿Los ninjas de Konoha lograron vencerlos a todos? Preguntó Conan, con el ceño ligeramente fruncido. No. Estaban siendo acorralados, no tenían forma de resistir, hasta que alguien apareció, explicó Zetsu, captando de inmediato la atención del grupo. ¿Quién? ¿Quién fue capaz de aniquilar a cientos de ninjas de Iwagakure y, además, eliminar a Ida Nikakuzu él solo? Preguntó Sasori, con tono serio. Fue el Jinchuriki del Kyuubi. Naruto Uzumaki, respondió Zetsu con calma. Las reacciones no se hicieron esperar. Pain entrecerró los ojos. Primero asesina al Jinchuriki del Chibi, y ahora acaba con dos de los nuestros. Está convirtiéndose en un problema real, dijo Conan, visiblemente tensa. Adelantaremos nuestros planes, habló Pain por primera vez. Iwagakure no se quedará de brazos cruzados ahora que un shinobi de Konoha ha masacrado a tantos de sus hombres. Estamos a días, quizás horas, de que estalle la cuarta gran guerra, dijo con firmeza, cruzando los brazos. No podemos permitir más demoras. Si otro Jinchuriki muere, nos tomará años reconfigurar nuestros planes. Cuando la guerra inicie, los Jinchuriki se mantendrán dentro de sus aldeas, ese será el momento. Atacaremos en grupos de 4. Aniquilaremos a sus escuadrones y capturaremos a los receptáculos. Pero antes de que la reunión continuara, una voz se alzó entre los presentes. Un momento. ¿Nadie se pregunta cómo el Jinchuriki del Kyuubi logró hacer todo eso? Hay algo que no encaja, señaló Deidara, sembrando la duda. Es obvio. Usó el poder del Kyuubi. Tomó por sorpresa a Ida Nikakuzu. No hay más misterio, respondió Sasori, como si fuera un hecho incuestionable. Zetsu guardó silencio unos segundos, y luego negó lentamente con la cabeza. No. Naruto Uzumaki no usó el poder del Kyuubi. Usó algo, mucho más aterrador, dijo, y esta vez, las expresiones cambiaron con seriedad. ¿Poder más aterrador? Preguntó Conan, frunciendo el ceño. Ese chico es fuerte. Muy fuerte. Le ganó a golpes a Kakuzu, incluso superó su jutsu secreto. Pero eso no fue lo peor. Cuando el ejército de Iwa fue a enfrentarlo, él invocó un ejército. Un ejército inmortal. No importaba cuánto los destruyeran, volvían a levantarse. Eran sombras de ninjas muertos, vi a Zabuza, al Jinchuriki del Ichibi, varios hombres de Orochimaru, incluso al propio Orochimaru. Ellos destrozaron a los enemigos, y Naruto no movió ni un dedo, terminó de relatar, provocando un silencio denso. Ese chico ha llegado demasiado lejos, pensó Itachi con los ojos cerrados. Eso sí es un problema, comentó Pain, interesado por las habilidades descritas. Si lo que dice Zetsu es cierto, entonces, de los que estamos aquí, solo Itachi y Kisame, y yo mismo, podríamos enfrentarlo. Deidara, Sasori, Conan, Zetsu, tienen estrictamente prohibido acercarse al Jinchuriki del Kyuubi, añadió, y en cuanto terminó de hablar, cortó la conexión, finalizando la reunión. El silencio volvió a la cueva, hasta que Pain desvió la mirada hacia un rincón en penumbra. ¿Y bien, qué piensas, Madara? Preguntó, observando al enmascarado que había estado en las sombras todo el tiempo. Iwagakure falló estrepitosamente a pesar de contar con tu habilidad de transporte perfecta. Naruto Uzumaki, lo que dijo Zetsu suena imposible, pero el hecho de que Ida Nikakuzu no estén aquí respalda sus palabras. Necesitamos investigar más, dijo Madara, cruzándose de brazos. Yo me ocuparé de ciertos asuntos. Si las naciones entran en guerra, será mucho más fácil completar el plan, siempre y cuando nos ocupemos de los Jinchuriki, agregó antes de desaparecer, absorbido por su propio vórtice. Pain, por su parte, se giró hacia Conan y extendió el brazo. Nosotros también nos vamos, dijo. Al instante, una energía azul comenzó a arremolinarse en dirección a donde apuntó su mano, formando un portal. Sin decir más, ambos avanzaron hacia él, y desaparecieron. Un día después de lo perpetrado por Naruto, en Iwagakure el ambiente era insostenible. El consejo de guerra se mantenía en constante tensión. A pesar de que el viaje de regreso desde la emboscada debía tomar apenas un día, no habían recibido ninguna comunicación, ni un mensaje, ni una señal. Nada. Aproximadamente 120 shinobi habían sido enviados, acompañados por 2 miembros de Akatsuki. Todo se había planeado con precisión.
La habilidad del misterioso líder de la organización, capaz de abrir portales entre dos puntos, había permitido una entrada perfecta. Un movimiento quirúrgico. Rápido, sorpresivo, definitivo. Y sin embargo, el silencio lo cubría todo. ¿Acaso Akatsuki los había traicionado? La teoría flotaba entre los consejeros, pero no tenía sentido. Esa clase de traición no beneficiaba a nadie. Nada cuadraba. No fue hasta la mañana siguiente que un único shinobi regresó a la aldea, solo. Caminaba con pasos vacilantes, cubierto de tierra y polvo. Fue llevado de inmediato ante el Consejo de Guerra, reunido en una gran sala. Kitsuchi, hijo del tercer Tsuchikage, encabezaba la reunión. A su alrededor, varios generales. Al fondo, sin decir palabra, observaba el mismísimo Onoki. El shinobi estaba pálido. Su mirada parecía perdida. ¿Qué ocurrió? Exigió Kitsuchi, con voz firme, alzando la vista hacia el Jounin. Muertos, murmuró este, en voz baja, casi inaudible. Habla fuerte y claro. Espetó Kitsuchi, golpeando el suelo con fuerza. El sonido retumbó en la sala, obligando al sobreviviente a incorporarse y tomar posición firme. Todos están muertos. El ejército entero fue masacrado. Gritó, con los ojos desorbitados y la voz quebrada. El silencio que siguió fue breve. Al instante, el consejo estalló en susurros y murmullos, incrédulos. ¿Qué estás diciendo? Musitó uno de los generales. Eso es imposible. Ese equipo de Konoha no debería tener el poder para una defensa de ese nivel, y menos con los Akatsuki de nuestro lado, añadió otro, sacudiendo la cabeza. Kitsuchi se inclinó ligeramente hacia el frente. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Acaso Akatsuki nos traicionó? Preguntó, apretando los dientes. No, ellos, también fueron asesinados, respondió el shinobi, y un escalofrío recorrió su espalda mientras lo decía. El rostro de Kitsuchi se endureció. ¿Estás diciendo que ese equipo de escolta mató a 2 criminales de rango S? ¿Y a más de un centenar de shinobi de élite? ¿Estás seguro de lo que dices? Su voz se volvía más grave a cada palabra. Los de Konoha estaban perdidos. Los teníamos acorralados, algunos ya habían caído. Neutralizamos a Maito Gai, como se nos ordenó. Akatsuki nos ayudó a contenerlos. Nada podía salir mal, pero entonces, su voz se quebró de nuevo. Deja el maldito misterio y cuenta de una vez lo que pasó. Rugió Akatsuki, golpeando la mesa y clavando una mirada furiosa sobre el Jounin. Un shinobi rubio, mejor dicho, el Jinchuriki del Kyuubi. Naruto Uzumaki fue el responsable de todo, soltó al fin, dejando caer la bomba que hizo estallar la sala en murmullos incrédulos. Naruto Uzumaki. ¿Estás seguro de que era él? Preguntó Kitsuchi, entrecerrando los ojos. Quería confirmación y la recibió al instante. Sí. Estoy seguro. Rubio, ojos azules, esas marcas en sus mejillas como zarpazos, vestía completamente de negro, detalló, con voz firme. Otra vez ese nombre, pensó Onoki, cruzado de brazos al fondo de la sala. Alguien tan joven, haciendo cosas tan grandes, solo puede ser hijo de Minato Namikaze. Apretó los labios, incómodo. TCH. Si era un Jinchuriki, eso lo explica. Con el poder del Kyuubi, nadie puede defenderse si los toma por sorpresa, dedujo Kitsuchi, con el ceño fruncido. No, Naruto Uzumaki no utilizó al Kyuubi. No usó su chakra en ningún momento durante la masacre, soltó el Jounin, con una seriedad helada. Debes estar bromeando. Llegas solo y lo primero que se te ocurre es soltar una estupidez como esa. Explotó Akatsuki, poniéndose de pie. Golpeó la mesa con ambas manos, sin poder contener su frustración. No. Él no está mintiendo, intervino una voz tranquila, desde el extremo derecho de la sala. Un sensor. Uno de los pocos que podía reconocer la presencia de chakra con claridad. Su tono era frío, y definitivo. Pero, ¿cómo? Murmuró Akatsuki, volviendo a sentarse, sin comprender absolutamente nada. Naruto Uzumaki usó técnicas desconocidas. Venció a los 2 Akatsuki sin ayuda, uno por uno. Y cuando el resto intentó avanzar contra él, él no se movió ni un solo paso. Permaneció en el mismo sitio, luego hizo algo, una técnica que nunca habíamos visto, tragó saliva, con los ojos clavados en el suelo. Y entonces, lo imposible ocurrió. Un ejército surgió a su alrededor, soldados oscuros y púrpura con forma humana, eran cientos. Estaban hechos completamente de chakra, pero no eran clones.
Cada uno era diferente. No solo en apariencia, sino en presencia, como si hubieran sido personas reales alguna vez. Se quedó un segundo en silencio, como si dudara si debía seguir. Y lo más perturbador, es que entre ellos reconocí a uno. Zabuza Momochi. El demonio de la niebla. Yo, lo vi pelear. Lo vi degollar a algunos de los nuestros sin piedad, con una extraña espada, que si bien no era la misma, tenía forma similar. Levantó la vista, con el rostro pálido. Se supone que ese hombre había muerto hace más de un año, pero ahí estaba, con una apariencia oscura e intimidante. Tomó aire, como si le faltara desde hacía rato. Esos soldados, eran muy poderosos. Pero lo peor de todo es que, una vez que uno caía, en cuestión de segundos volvía a aparecer. Por más que los derribáramos, volvían a levantarse. Era como enfrentarse a una fuerza de la naturaleza imposible de derrotar. Cerró los ojos, apretando los puños con fuerza. El ejército luchó con todo, pero no importó. No pudimos hacer nada. Todos cayeron. Y él solo observaba. Yo estaba en la retaguardia, lo suficientemente alejado como para poder escapar bajo tierra antes de que esa masacre me alcanzara, y cuando finalmente volví a buscar sobrevivientes, no encontré a nadie, ni un solo compañero quedaba con vida. Silencio absoluto. El consejo de guerra quedó paralizado, sin palabras. El único que mostró una reacción clara fue el más inesperado de todos, Onoki. Espera, dijiste que esos guerreros parecían personas que alguna vez estuvieron vivas, ¿y confirmas haber visto a Zabuza Momochi, quien ya murió? Preguntó Onoki, visiblemente alterado. Sí, exactamente eso, asintió el sobreviviente con firmeza. Esto no es malo, es peor. Es una calamidad, murmuró Onoki, con el ceño fruncido y una tensión evidente en su voz. Tsuchikage-sama, ¿qué ocurre? Preguntó Kitsuchi, preocupado por la expresión de su padre. Lo que ese hombre acaba de describir, es exactamente lo que mi antecesor intentó evitar a toda costa. La única vez que Iwagakure se alió con 3 aldeas fue para evitar el nacimiento de un poder como este. Onoki cerró los ojos un momento, apretando los puños con fuerza. Un poder que juega con la vida y la muerte, y ahora está en manos de uno de los últimos. Uzumaki llevó una mano al rostro, frustrado, lo cual inquietó aún más a los presentes. Manden una carta a Kumogakure. Voy a reunirme con el mocoso del Raikage lo antes posible. Akatsuki, ve a buscar a Roshi. Tráelo de inmediato. No podemos darnos el lujo de perder tiempo, ordenó con un tono que ya no dejaba espacio a dudas. ¿Qué es lo que tienes en mente, Tsuchikage-sama? Preguntó Kitsuchi, con la mirada fija en su padre, pero Onoki ya tenía clara su decisión. Akatsuki. Sí, señor. Respondió al instante, enderezándose con firmeza. Envía una patrulla de sensores al lugar del asalto. Necesitamos confirmar cada palabra de este infieme. Rastros de chakra, cadáveres, fragmentos de pelea, todo. No dejes pasar nada. A la orden. Dijo, y salió casi al instante, con un par de ambú siguiéndolo. Onoki se giró hacia Kitsuchi. Convoca a los altos mandos. De ahora en adelante, Naruto Uzumaki será clasificado como una amenaza de rango SSS. Cualquier contacto con él debe ser reportado de inmediato. Nadie debe enfrentarlo, bajo ninguna circunstancia. Entendido, asintió Kitsuchi con firmeza, aunque aún apretaba los puños. Iniciaremos los preparativos para una posible guerra relámpago. Si Naruto Uzumaki tiene ese poder, significa que representa una amenaza para la estabilidad del continente. Tendremos que formar una coalición, antes de que el resto de las aldeas sufran lo mismo que nosotros. Todos lo miraron con una mezcla de gravedad y tensión contenida. Prepárense, si ese chico, si el Jinchuriki del Kyuubi realmente tiene ese poder maldito, entonces, lo que se avecina no será una simple guerra entre aldeas. Hizo una pausa, lanzando una mirada fugaz al shinobi que había dado el infieme. Será una guerra por la supervivencia. Con su permiso, Tsuchikage-sama, ¿cuál será nuestro próximo movimiento? Preguntó uno de los generales. Nos aliaremos con Kumogakure. Reuniremos a los Jinchuriki y declararemos la guerra a Konoha si es necesario. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar a Naruto Uzumaki, y evitar que el poder del monarca de las sombras renazca por completo. Tras decir eso, la reunión concluyó de una forma solemne. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte.